Calentador, ¿qué hago? Me voy en la parte de insertar la operación unitaria, que es un intercambiador de calor, específicamente es un calentador. Y me voy en esta carpetita. Y aquí me dice calentador y enfriador. Voy a seleccionar el primero. Y ahí está. Y lo coloco más o menos a esta altura. Algo así. ¿Estamos de acuerdo? Y le pongo el nombre. Pues le voy a poner calentador. Incluso aquí le puedo poner, no sé, mezclador. Le puedo poner que es el equipo número 1. Esto ya de gustos. Y equipo número 2. ¿Qué sigue? Bueno, yo tengo que especificar, como ustedes mencionaban, las corrientes. La corriente de entrada como la corriente de salida. Sin embargo, ya tenemos una corriente de entrada. ¿Cuál sería? ¿Mande? La mezcla. La corriente de salida del mezclador en automático ahora se convierte a una corriente de entrada del calentador. Entonces es venir, agarrarlo y conectarlo. Así de sencillo. Vamos a ponerlo un poquito más atrás para que me dé espacio para el destilador. Y ahí está. Y ya conecté mi corriente de entrada, que era previamente una corriente de salida del mezclador. ¿Qué sigue? La corriente de salida. Porque algo que va a entrar frío va a salir caliente. Entonces yo aquí puedo incluso hacer una pequeña aclaración. Voy a hacer un poquito más grande por la siguiente razón. Yo aquí, como ya voy a estar trabajando con la parte del calentador, voy a ser aún más específico. Le voy a decir que es una mezcla fría. Vamos a poner así, ¿está bien? Y aquí, ¿cómo le voy a llamar? Mezcla caliente. Y es la corriente D. Ahí está, miren. Repito, A, B, C y D. Entonces, corriente de entrada, corriente de salida. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, le voy a dar un clic aquí, al equipo. Y me voy a ir a la parte de editar. En editar, yo les decía en la clase anterior que puedo manejar esta información. Cualquiera de estas, con que yo le dé con que yo le dé un tipo de información a ese calentador, va a ser la parte de la simulación. ¿Qué información? Pues la temperatura de salida, la parte del calor requerido y la parte del calor que yo le voy a suministrar a partir de otra corriente. Es así como puede trabajar el calentador, de tres formas. Le digo a qué temperatura va a salir la mezcla, si tengo esa información. Si no la tengo, le puedo decir cuánta energía le puedo agregar. O ya por última opción decirle, mira, no tengo energía como tal, pero mira, te voy a mandar esta corriente de vapor que te va a calentar esa mezcla. Así es como podemos verlo, de tres formas. Sin embargo, si nos vamos a la parte del problema, ¿qué información sí tenemos y que podemos considerar aquí? ¿La temperatura de qué? La temperatura no final, la temperatura de salida del calentador. Sí, porque no confundir. Entonces, hay que manejar la parte de la temperatura, ¿sí?, de salida del calentador. ¿Cuánto es? Pues, si no recordamos, dice, el producto de mezcla pasará a través de un calentador hasta obtener una temperatura de salida de 60 grados. Entonces, no conozco cuánto calor requerido, porque de hecho incluso el calor requerido va a ser una incógnita que voy a determinar. Entonces, aquí prácticamente tengo la temperatura de salida. Entonces, tan sencillo es venir, le digo que yo le voy a dar la información de la temperatura de salida, lo cierro, le cambio la unidad, lo paso a Celsius y le digo que lo quiero que lo lleve a 60. Y eso es todo.
y le doy cerrar. Valido. Dice que toda la información está completa y le doy simular. Y eso es todo. Ya simulé el calentador. Bueno, en sí se simuló desde aquí hasta acá. Pero esta información ya la teníamos, todo esto. Entonces, ahorita prácticamente ya estamos aquí. Vamos a ver ahora qué información necesitamos brindar de lo que acabamos de hacer, del calentador. ¿Qué información, aunque no veamos el enunciado, qué información sería relevante? Mande. La temperatura. Pues que nos diga que realmente sí salió esa temperatura. Esa es una, es la más obvia. ¿Qué más? Yo lo acabo de mencionar ahorita en los ejemplos. La energía el calor. El calor requerido. O sea, dices, bueno, a ver, si estaba esa mezcla fría, estaba a 47.6656 y me dices que lo vas a llevar a 60, pues lo vas a elevar alrededor de 12 grados, ¿no? Alrededor de 12 grados. Para elevar 12 grados la temperatura de esa mezcla, pues dime cuánta energía le voy a aportar, porque al final la energía es igual a dinero. Entonces dime cuánta energía requieres tú para elevarle la temperatura de aproximadamente 48 grados hasta 60. Eso de hecho es el punto medular, el calor requerido. Entonces vamos a actualizar esta tabla. Vamos a ponerle que quiero también de la mezcla caliente. Y aquí es todo, aquí nada más es todo. Y ya se actualizó, miren. En la mezcla caliente me está diciendo que todavía se maneja una presión de la atmósfera. Y ciertamente me dice que sí, ya lo calentó hasta 60 grados Celsius. ¿Qué no cambia? El flujo másico, porque únicamente está entrando y está saliendo. Lo que está entrando está saliendo. ¿Qué sucedió? Solamente hay un proceso de calentamiento. No hay una corriente adicional, no se divide la corriente. O sea, lo mismo que entró frío es lo mismo que va a salir caliente. Por eso los 5000 kilogramos de hora se mantienen. La composición también no varía. La relación sigue siendo la misma. 40% de benceno, 60% de heptano. ¿Qué varió? La temperatura. Y la parte interesante que es el calor requerido. ¿Cómo lo obtengo? Me voy a insertar y me voy aquí donde dice Unit Report. Y lo pego por acá. Y de aquí me dice, a ver, ¿qué información quieres? ¿De qué unidad quieres? ¿Del mezclador? No. Del calentador. Y esto, y le doy OK. Ah, caray. Permíteme, entonces no era ahí. Entonces me equivoqué. Regresamos al video. Entonces sería este entonces. A ver. Del mezclador, calentador. Aquí está. ¿Y del calentador qué necesito? ¿Qué información necesito? El calor requerido, la temperatura de salida, la presión de salida, el tipo, etc. Pues yo nada más necesito el calor requerido. Y es OK. Y ahí está, miren. Este es el calor requerido para aumentar la temperatura desde 48 grados aprox hasta 60. ¿Cuánto requiero? 34.804 watts. Comúnmente las unidades de medida son watts, comúnmente. O kilowatts. Si es muy grande el valor, podemos manejarlo hasta kilowatts. Ajá, 34.804 kilowatts. ¿Sí? Entonces repito, nada más como aclaración, me voy a insertar Unit Parameter Report, ¿sí? Le doy clic y aquí selecciono de qué equipo quiero la información. Yo quiero nada más del calentador. ¿Y qué información requiero? Aquí están. Y hago lo mismo. Obviamente ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Y ahí está. ¿Alguna pregunta para simular el calentador? Creo que está muy sencillo, ¿no? O sea, nomás conecto y sale. Bueno, entonces ya sabemos 3 cosas
que analíticamente todavía no. ¿Cuál es la primera? La temperatura final de mezcla. No la sabemos. Hay que calcularla. De hecho, ahorita vamos a ver en el enunciado si nos lo están pidiendo. O en qué orden nos lo está pidiendo. Segunda información que no conozco. El calor requerido. Y para sacar el calor requerido, una información que está implícito, los calores específicos. Entonces vean la diferencia entre cómo hacer la parte de la simulación del calentador de forma, como lo estamos viendo ahorita, analítico. Necesito entonces determinar primero la temperatura final de la mezcla cuando se tiene benceno y heptano a 40 y a 55 grados Celsius respectivamente, y conocer los calores específicos de ambos, y ya por último el calor requerido. O sea, tenemos tres cosas que hacer. Así de sencillo lo hizo el simulador, pero no es tan sencillo para hacerlo nosotros de forma analítica. Entonces nos vamos a la resolución de forma analítica. Pero vamos en orden, vamos a ver qué nos están pidiendo. Sí, primeramente nos dicen, danos cuánto tienes ahí de temperatura a la salida, una vez que se mezcla tu benceno y tu heptano. Entonces hay que determinar la temperatura final de la mezcla. Y eso pues obviamente es un poquito laborioso. Cosa que incluso en el simulador ni siquiera se lo pides, él te lo da en automático. Ok, entonces vámonos, a ver. Vamos para arriba. Y pues vamos a indicar que el siguiente punto en sí es determinar la temperatura final de mezcla. Entonces, la temperatura final de la mezcla, yo ya les comentaba que se relaciona con la parte de la ley cero de la termodinámica o la ley de equilibrio térmico. Y nada más para recordar, bueno, ya según para recordar, pero luego lo termino explicando todo. Sucede que me dice calor ganado. Vamos a ponerle con un color, a ver. Bueno, primero vamos a poner indistinto un color. Calor ganado es igual, perdón, menos calor perdido. Antes le llamaba cedido, pero si algo perdió, pues algo se ganó. Entonces, calor perdido. Ojo, calor ganado es igual a menos calor perdido. Eso ya es una fórmula que está establecida, ya no vamos a ver de dónde proviene. Y cada calor, ya sea ganado o ya sea perdido, tiene implícito la siguiente información. M, Cp, delta T. Y vamos a poner todo esto es del ganado. Menos todo lo del perdido, que también es MCP delta T. Perdido. ¿Sí? Y te preguntas, bueno, yo no tengo masa, pero tienes un flujo másico. Entonces ahí la masa lo vamos a asociar como el flujo másico. Ojo, nada más. Aquí le vamos a decir que la masa va a ser nuestro flujo másico. Sí, es una condición, no pasa nada. La CP, sí, la CP pues es el calor específico. Pero el calor específico ¿de quién? Porque ahorita estoy hablando, por ejemplo, que aquí esta M y esta M son flujos mágicos. Esta CP y esta CP son calores específicos. Y la delta T en general es temperatura final menos temperatura inicial. Te lo estoy desglosando. Flujo másico, calor específico y delta T
temperatura final menos temperatura inicial. Esta temperatura final es la temperatura final de la mezcla. Entonces yo desde aquí ya voy a empezar a asociar esos términos. Entonces aquí le voy a poner que TF, donde TF es TF de la mezcla. Y ahora vamos a hacerlo aún más específico, donde entonces tenemos le vamos a poner, por ejemplo, a ver cómo lo hicimos en el problema de acá, nada más para que se vaya asociando. En cuestión de nomenclatura, nada más le ponemos M y A según sea el flujo. Le vamos a poner aquí M y va a depender de la corriente, pero le podemos colocar que es de alguno de los compuestos. ¿Quién ganó y quién perdió? Esa sería la primera pregunta, para ir ya poniéndole aún más específico esa nomenclatura. ¿Quién ganó y quién perdió? Ganó el benceno. ¿El benceno cuánto estaba? El benceno estaba a 40 y el leptano estaba a 55. Entonces, por ende, el leptano le va a pasar energía al benceno. Entonces, el benceno va a ganar energía, mientras que el leptano va a perder energía. Entonces, yo puedo venir y decir, bueno, a ver, entonces el flujo másico, ok, me lo voy a poner así, miren. Entonces voy a decir que el ganado, y le voy a poner perdido. Y yo le voy a poner entonces también que este es Q del Q del benceno, Q benceno igual a menos Q heptano. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a volver a pintar para que vean benceno y heptano. Aunque los colores son arbitrarios, nada más para que se vea. Entonces yo aquí voy a poner M, que es el flujo másico del benceno, le voy a poner 6. CP del benceno, CP C6. Temperatura final de la mezcla menos la temperatura inicial del benceno. Así es como quedaría como que la nomenclatura más apegada a la información que yo tengo. Flujo másico, repito, del benceno, CP del benceno, temperatura final de la mezcla menos la temperatura inicial del benceno. Y todo esto es igual a menos el flujo másico del heptano, CP del heptano, temperatura final de la mezcla menos la temperatura inicial del heptano. Vayan viendo y asociando y digiriendo la información cómo quedó. En lo que ahorita veo que le podemos modificar, aquí hay que poner un corchete porque tiene paréntesis acá adentro. ¿Qué más información? Pues hasta ahí sería todo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Okay. Nada más estamos asociando términos. ¿Qué hago cuando me refiero a asociar términos? Trato de que toda la información yo la pueda digerir y asociar con la nomenclatura adecuada, con que yo la entienda. Tú puedes proponer otra, o sea, repito, tú puedes proponer otra. Yo te propongo la que yo considero conveniente. Por ejemplo, cuando yo vea M subíndice C6, yo ya sé que es un flujo másico con respecto al benceno. Cuando yo observe M7, es un flujo másico con respecto al heptano. Ahora, ¿con qué información cuento?
¿Cuento con la información del flujo másico del benceno? ¿Sí? ¿Cuento con el flujo másico del heptano? Entonces los flujos másicos yo ya los tengo, no tengo problema. Calor específico del benceno. Todavía no digo la temperatura. ¿Conozco o no conozco? No lo conozco. Entonces, esto, no lo conozco. Me voy del otro lado. ¿Conozco el calor específico del heptano? No. Siguiente. ¿Conozco la temperatura final de la mezcla? Analíticamente. Yo la conozco por el simulador, pero de hecho es lo que me están pidiendo. Miren, ya se me cuatropearon. Sí, miren. De hecho es la incógnita. No la conozco, apenas la voy a determinar. Que ya la vieron en el simulador, bueno, sí. Pero no le vayan a hacer así en el examen. Ok, entonces, no conozco tampoco la temperatura final de la mezcla. No la conozco. Conozco la temperatura inicial del benceno. Sí, 40, ¿no? Conozco la temperatura inicial del heptano. Sí, 55. Ok, vámonos en orden. ¿Qué vamos a determinar primero? El calor específico. Eso es lo primero. Calores específicos. ¿De quién? Bueno, entonces vámonos primero. Vamos a ponerle aquí a calor específico del benceno. Y como ve, el calor específico del heptano. Ahora bien, tú sabes que el calor específico tiene como punto de partida la temperatura a la que se encuentre cada sustancia. Entonces yo le voy a agregar más información a mi nomenclatura. Yo aquí le voy a decir calor específico del benceno a ¿qué temperatura? A 40 grados. Calor específico del heptano a 55. Entonces, esto es lo que yo debo de determinar. Anteriormente esto tú lo venías y lo hacías con un nomograma. Ahora lo vas a hacer con una ecuación integrada. ¿Sí? Entonces con esa ecuación integrada la vas a determinar. Pero bueno, la ibas a determinar ahorita, pero ya es hora. Entonces, dejo de grabar.